Bienvenidos al segundo bloque de Arquitectura en Primer Plano, nuestra sección Deco con Ceci Sulash. Buenas noches, Ceci, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, hoy les voy a contar de piletas. Justo esta semana empezó el verano, la verdad que en la Patagonia hace cada vez más calor, cada vez es más la gente que quiere incorporar piletas en su casa y si bien el clima a veces es complicado, hay mucho viento, podemos incorporar las piletas teniendo en cuenta que hay muchos accesorios que nos pueden facilitar tener una pileta en casa. Por ejemplo, hay cobertores automáticos, hay cobertores que también nos ayudan a mantener el calor de la pileta si queremos tener una pileta climatizada. Hay techos rebatibles que nos pueden también dar esa posibilidad de que la pileta esté al aire libre o en el interior. Y bueno, podemos tener una pileta semicubierta, pero sí, si la vamos a tener en el exterior, tenemos que pensar en un mantenimiento muy continuo y en tener cobertores sí o sí para mantener todo el tema de la suciedad y las hojas que con el viento es imposible que no tengamos en la pileta. Ceci, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar nuestra pileta? Bueno, importantísimo, varios tips a tener en cuenta, como por ejemplo el espacio que vamos a destinar a la pileta, que sea armonioso y proporcional al resto de la casa. Si por ejemplo va a ser en un patio, que no nos quede demasiada pileta y poco patio para disfrutar. Todo esto es importante verlo al tema de las proporciones y las medidas. También la profundidad que le vamos a dar a la pileta, el uso, si por ejemplo va a ser una pileta de uso familiar, si va a haber niños, si va a ser para, por ejemplo, relajación o para deporte, para poder nadar. Todo esto es importante tenerlo en cuenta para elegir qué tipo de pileta vamos a tener. Y si va a haber niños, también muy importante el tema de la seguridad, de tener un vallado, que lo podemos hacer totalmente estético e incorporado a lo que es la estética general de la casa. Y además los pisos antideslizantes para alrededor de la pileta para no tener ningún accidente de que nadie se resbale. Entonces eso es muy importante, puede ser un deck, una piedra o algún porcelanato cerámico antideslizante que vienen especialmente. Ceci, la forma que va a tener la pileta tiene que ver también un poquito con esto, ¿no? Del espacio que tenemos, dónde lo vamos a usar. ¿Cómo es la elección de la forma que tenga? Bueno, claramente la forma de la pileta va a tener que ver primero con un gusto nuestro estético. Por ejemplo, si nuestra casa es toda de líneas rectas, seguramente vamos a tener una pileta que acompañe esas líneas. Lo mismo si tenemos un diseño de una casa más con líneas curvas, probablemente queramos una pileta o redonda o con forma de riñón. Entonces, bueno, esto a tener en cuenta que la pileta acompañe el diseño general de la casa. También a veces las podemos hacer en L o en forma de T, aprovechando algún espacio para que la pileta también se acomode al espacio que pensamos destinar. Bueno, en realidad la forma de la pileta también puede tener que ver con la orientación del sol, que esto es fundamental si estamos al aire libre, que le dé el sol y que pueda estar el agua templada a pesar de que haga mucho calor. Es lindo no tener ese impacto de meterse en la pileta con el agua demasiado fría. Así que bueno, todo esto a tener en cuenta, la orientación del sol es muy importante y también el tema materiales es fundamental a la hora de elegir una pileta, ¿no? ¿Qué materiales elegimos para una pileta? Bueno, por lo general los materiales de construcción suelen ser o fibra de vidrio, hormigón, cemento. Esto es lo que más se utiliza para construir las piletas. Bueno, y en cuanto a los revestimientos pueden ser azulejos, venecitas, cerámicos, placas de PVC, inclusive la fibra de vidrio es también una terminación. Y bueno, cada vez se innova más en lo que es todo este mundo de las piletas, en el diseño. Ahora lo que es también las piletas infinitas se están utilizando mucho y ahora también se está empezando a ver en los diseños, por ejemplo en hoteles, que las piletas tengan un lado totalmente transparente. Esto se hace con un acrílico de alta resistencia, entonces podemos lograr también esta sensación de infinito con este lateral, por ejemplo, de una pileta totalmente transparente. Y en cuanto a la iluminación, ¿qué tenemos que tener en cuenta para las piletas? Bueno, la iluminación es un objeto de diseño más en lo que son las piletas porque bueno, hoy podemos incorporar cromoterapia mediante iluminación LED. Cambiando de color la iluminación, podemos dar una ambientación, inclusive puede influir en nuestro estado de ánimo. Así que podemos tener en cuenta al momento de diseñar la pileta, incorporar luces LED que podamos cambiarle el color. Excelente, ese es un súper tip. Ceci, y como para hablar un poquito de los colores, ¿qué nos recomendás? Bueno, ya el celeste dejó de ser el color clásico de las piletas. Podemos innovar, elegir otro color. Lo que sí siempre a tener en cuenta que los colores claros van a atraer menos el calor. Si pintamos una pileta, por ejemplo, de un color muy oscuro o de negro,
sí va a haber mucha más concentración de calor en el agua, entonces es preferible siempre elegir colores claros, por ejemplo beige o grises. Está buenísimo incorporarlos y salir de lo que es la pileta clásica celeste que tuvimos siempre, ¿no? Genial, Ceci, qué interesante. Bueno, nos ibas a contar un secretito del Feng Shui con las piletas. Bueno, a los que les gusta y les interesa el Feng Shui, para tener en cuenta al momento de hacer una pileta, el Feng Shui aconseja que las piletas sean de formas redondeadas, riñón, redondas, por ejemplo, porque acompañan más lo que tiene que ver con las formas de la naturaleza. En la naturaleza todo es curvo en realidad, entonces, bueno, es acompañar a esta forma y no las formas cuadradas con puntas que suelen ser como más agresivas desde el punto de vista del Feng Shui. Bueno, Ceci, muchísimas gracias, como siempre, súper interesante todo lo que nos trae Ceci a esta sección de Deco. Esperamos verte el año que viene también.